Muy buenas tardes para todos. Un gusto nuevamente saludarle en este segundo encuentro síncrono en didáctica y evaluación de los aprendizajes. Hola, Yulis. Bien, entonces vamos a iniciar con la unidad curricular de didáctica y evaluación de los aprendizajes, la unidad 2, que hace referencia a las consideraciones generales de la evaluación. Entonces vamos a iniciar con la metodología de la evaluación. Bien, primeramente indicarles que en relación a la didáctica con la evaluación, pues tenemos de que hay una relación directa una con otra, ya que dependiendo de los métodos didácticos que nosotros utilicemos, pues esa va a ser la línea la cual nosotros vamos a seguir en relación a la metodología de evaluación que nosotros vamos a utilizar. Pero, ¿qué realiza entonces el docente para evaluar? Primeramente, teniendo presente que evaluar, pues, es emitir un juicio de valor. Y emitimos un juicio de valor en relación a el método que nosotros utilicemos para evaluar, las estrategias, y a través de ello, pues, nosotros vamos a emitir ese juicio de valor en relación a los resultados. La primera fase nos dice que es la planificación y organización del proceso. Es fundamental, pues, hacer un recorrido en que el docente, para llevar a cabo lo que es su praxis pedagógica, es fundamental la planificación. El docente no puede llegar al aula, no puede impartir una clase sin antes haber planificado. No podemos llegar simplemente a improvisar. Bien, aunque hay ocasiones en que pues lo evidenciamos que llega el docente sencillamente a improvisar. Sin embargo, la primera fase del docente en su quehacer y en su praxis pedagógica, pues, es la planificación y organización del proceso. Cuando nosotros planificamos, pues allí señalamos lo que tiene que ver con el proceso, la didáctica y estrategias tanto de enseñanza como de aprendizaje que vamos a llevar a cabo y vamos a desarrollar durante un periodo determinado. ¿Bien? Y esta planificación y esta organización se me da a través de un proceso donde yo inicio, desarrollo y cierro. En este caso es el proceso que lleva el docente en el aula. Y este inicio, desarrollo y cierre del proceso, pues nosotros lo hacemos mediante una planificación. Y en cada uno de esos momentos de la clase, pues nosotros tenemos ciertas estrategias que utilizamos y una metodología que seguimos para su respectiva planificación. Luego tenemos la fase de seguimiento y evaluación del impacto de las estrategias. Cuando nosotros hacemos seguimiento y vemos el impacto de las estrategias, es un proceso no solo de evaluación del estudiante, sino que nosotros aquí tenemos el impacto de esas estrategias y de esa planificación que nosotros previamente hicimos en relación al trabajo de nosotros como docentes. Me explico. Nosotros planificamos y nosotros agarramos cierta cantidad de contenidos que debemos cumplir en relación al currículum. A cada uno de esos contenidos, pues nosotros utilizamos unas estrategias específicas. Pero ahora bien, ¿estas estrategias siempre son las más acordes, las más idóneas? No, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros podemos tener una evaluación y resulta que gran cantidad de estudiantes nos salen aplazados. Y aquí, pues, podemos tener dos hipótesis o dos posturas. Los estudiantes no estudiaron o sencillamente la estrategia que nosotros utilizamos no fue la más acorde. Porque nosotros cuando planificamos lo hacemos desde casa, ¿verdad? Y sencillamente, pues, vamos a ver, vamos a tomar las divisiones y vamos a utilizar esta estrategia para dar divisiones. Pero resulta que todos los grupos no son iguales y todas las estrategias no se nos adaptan a los mismos grupos de estudiantes. Resulta que esa estrategia, el grupo del año escolar anterior, me funcionó, pero resulta que este año no me funcionó. Y eso es válido. Cuando nosotros hacemos seguimiento
a las evaluaciones y el impacto de esas estrategias, nosotros nos damos cuenta y nos hacemos una autoevaluación nosotros como docentes si esas estrategias fueron las más acordes, las más idóneas, o si por el contrario debemos hacer modificación, debemos tomar decisiones en relación a esas estrategias que nosotros utilizamos. Pero ahora pregunto yo, esta segunda fase de la cual les acabo de mencionar, ¿la llevamos a cabo en la actualidad? ¿Sí? Muy bien. Ok, hay situaciones en las que el docente sencillamente no las realiza y esto influye y tiene un impacto en el nivel educativo. La maestra de primaria, efectivamente, como tiene el contacto directo y mantiene contacto diario con los niños, en este caso la maestra se da cuenta de que a ese grupo una estrategia no le funcionó y la maestra decide no utilizarla más. Esto lo vemos muy a menudo, pero resulta que si nos vamos a otro nivel, como a nivel de media general o nos vamos a nivel de educación superior, esto ya no lo encontramos con tanta frecuencia, porque resulta que el docente entra 1 hora académica o 2 horas académicas semanal y lo que ve al estudiante son 90 minutos. Aquí, ¿qué es lo que hace el docente? Aplico una evaluación y obtengo una calificación, es decir, emito el juicio de valor y ya me voy al siguiente contenido. ¿Por qué? Porque veo a los estudiantes la semana que viene, no la veo con tanta frecuencia. Entonces aquí, esta fase a otros niveles educativos, pues no la vemos con tanta frecuencia. Nos vamos a la fase 3, propuesta de la mejora del proceso formativo. En este caso, cuando nosotros hacemos referencia a un proceso de mejora, hace referencia a estos docentes que en la fase 2 se dieron cuenta y evidenciaron que puede haber una mejora dentro de su praxis pedagógica, tanto de sus estrategias de enseñanza como en sus estrategias de aprendizaje. Y aquí, pues nos damos cuenta de que vamos a tener la disposición de hacer mejoras. ¿Con qué propósito? Con el propósito principal que nosotros tenemos en el aula de clase, que es impartir una educación de calidad. Y para esto, pues nosotros lo que hacemos es mejoras de nuestro mismo proceso. Luego tenemos la siguiente fase, que es la fase 4, que es la metaevaluación del proceso. Durante la metaevaluación del proceso, ya lo vamos a ver en el desarrollo de la unidad curricular que estamos llevando a cabo, que la metaevaluación hace parte de un proceso cognitivo. Este proceso cognitivo que nos permite a nosotros también aportar en los estudiantes herramientas y que a través de la didáctica, junto con la metaevaluación, vamos contribuyendo a lo que es la mejora en el aprendizaje del estudiante. Luego tenemos la socialización de los resultados. Esta socialización de los resultados pues nos llevan un poco a que, a ver, tuvimos una evaluación y nosotros evidenciamos algunas debilidades, algunas fortalezas en relación a los resultados finales. Aquí tenemos o podemos encontrar docentes que efectivamente llegan al aula luego de hacer una evaluación y socializan los resultados. A ver, tuvimos ciertas debilidades en las multiplicaciones el día de hoy. Bueno, son las próximas clases vamos a reforzar la multiplicación, porque vimos que en la suma y en la resta los niños cumplieron con la competencia. Sin embargo, aquí evidenciamos de que hay una debilidad y es donde debemos reforzar. Y ante esta socialización, nosotros podemos enfocarnos en tener una educación de mejor calidad. No solamente que obtengo los resultados, le doy a los niños los resultados, el que sacó A, el que sacó B, el que es mejorable, o el que sacó 10 o el que sacó 20, dependiendo del nivel en el cual nos encontremos. Y resulta de que no socializamos los resultados. Es fundamental socializar resultados a nivel de evaluación, porque aquí podemos buscar a través de la fase 3, los concatenamos y aquí lo que hacemos es buscar estrategias para que en esas debilidades nosotros podamos sacar a flote algunos estudiantes que tal vez pues no comprendieron o no han cumplido la competencia a cabalidad.
Y luego tenemos la última fase, que es el seguimiento y evaluación del impacto. En este, le hicimos seguimiento, le llevamos a la socialización y luego tenemos el impacto que tuvo todo este proceso de estrategias. Vimos que se hicieron mejoras, se hizo toma de decisiones, se cambiaron estrategias, se hizo la socialización de los resultados y luego vamos a tener nuevamente unos resultados. Y a través de esos resultados, pues nosotros vamos a acercarnos un poco más a las competencias o los objetivos que teníamos propuesto. De los que están conectados, Julis, Perla o Ana Rosa, ¿me pueden indicar alguna que quiera intervenir sobre para qué evaluar? ¿Para qué evaluamos nosotros? Eh, Nosotros evaluamos para tener claro a partir de una evaluación diagnóstica para saber cómo están nuestros estudiantes. Ok, bien. Ok, aquí tenemos que nosotros evaluamos con el fin, en este caso, de comprobar si el estudiante obtuvo o no un aprendizaje. Ese es el proceso en el cual nosotros evaluamos. Ese es el fin. Aquí nosotros nos damos cuenta a través de los resultados si el estudiante logró el aprendizaje o no. Sin embargo, tenemos aquí, ¿para qué evaluar? En la evaluación de participación tenemos que la evaluación tiene una función formativa y sumativa. La formativa es el proceso que yo les acabo de mencionar en la metodología de la evaluación, en la cual yo sigo un proceso de que aplico una evaluación y a través de los resultados yo tomo decisiones, yo busco la manera de que el estudiante que tuvo debilidad o que no cumplió su competencia, pues pueda, en este caso, encaminar su aprendizaje y buscar otro método que le permita al estudiante pues cumplir con la competencia. Este es un proceso de retroalimentación, un proceso continuo que se da en el aula de clase. No solamente el día del examen, sino que luego de la evaluación nosotros seguimos ese proceso de forma continua. Luego tenemos la función sumativa, es decir, en el cual yo realizo la evaluación con el propósito pues de obtener, en este caso, un resultado. El estudiante obtuvo una calificación, ya sea cuantitativa o una evaluación a través del método cualitativo, pero aquí yo sencillamente evalúo. Luego tenemos en la evaluación del aprendizaje de los estudiantes, la función diagnóstica, sumativa e integradora. A través de la función diagnóstica, el estudiante puede ver qué conocimientos, el diagnóstico no solamente, esto es importante destacarlo, que no es solamente para el docente, en el cual nosotros hacemos la evaluación diagnóstica con el propósito de ver cuáles son los conocimientos previos que tiene el estudiante y con base a ese resultado del diagnóstico, pues yo me enfoco para realizar mi planificación. Ese es el proceso que se debe seguir, ¿bien? Sin embargo, el diagnóstico también le permite al estudiante evidenciar que tiene debilidades, que conoce el área, que maneja, que tiene habilidades y que tiene destrezas en unas áreas. Y aquí el estudiante también le sirve como parte de su proceso. Luego tenemos la función sumativa. Aquí el estudiante, al igual que lo acabo de mencionar anteriormente, el estudiante presenta su evaluación para obtener un resultado y que este resultado pues sea a través de una nota acumulativa o de manera que se esté trabajando, ya sea cuantitativo o cualitativo. Y una función integradora, ¿por qué? Porque es que el aprendizaje siempre debe ser integrador, a través del cual pues podamos, a través del aprendizaje colaborativo, pues también la evaluación se intercambia información y conocimiento a través de la función integradora, en la cual podamos integrar al grupo de estudiantes en procesos evaluativos en los cuales cada uno pues obtenga un aprendizaje de acuerdo a sus habilidades y destrezas. Luego tenemos en la evaluación de la asignatura. La evaluación de la asignatura siempre debe ser integradora. Es decir, ¿qué buscamos nosotros aquí? Sencillamente buscamos de que
en el proceso y el desarrollo de la asignatura, no solo el docente sea un dador de clases, sino que por el contrario, los estudiantes sean participativos, se integren unos con otros, se dé un aprendizaje colaborativo en el cual, pues, podamos nosotros tener un interés colectivo sobre cierta asignatura. Bien, luego tenemos la evaluación según varios tipos. La primera tenemos la evaluación según su finalidad. La diagnóstica, lograr un conocimiento inicial. Como les decía, les venía diciendo hace un momento, el diagnóstico no solo le sirve al docente, sino que por el contrario, también le permite al estudiante tener de manera más clara los conocimientos previos que él trae o cuáles son esas áreas o esos puntos no nudos críticos en los cuales él debe prestar más atención. Luego tenemos la sumativa que controla los resultados del aprendizaje. Es decir, aquí se me da de tipo cualitativa o cuantitativa. Luego la formativa, que me permite el desarrollo continuo durante el mismo proceso. Esto se me da para que haya continuidad en la evaluación. Es decir, si este tipo de evaluación se llevara a cabo, el proceso evaluativo en la actualidad tuviera muchísimo más provecho. ¿Por qué digo esto? Nosotros nos acostumbramos a que evaluamos y obtenemos unos resultados. Resulta que el niño que, por ejemplo, sigue teniendo debilidades en la multiplicación, ¿cómo el niño va a avanzar? Pero como nosotros también vamos a dejar los que ya avanzaron y los que ya se estudiaron las tablas de multiplicar y se las saben, ellos que ya pueden irse a las divisiones, ¿cómo? O avanzamos o retrocedemos o nos quedamos ahí. ¿Qué hacemos, verdad? Entonces, avanzamos, ¿verdad? Siempre tenemos que avanzar porque... Exacto, profe, pero resulta que hay profes que no le prestan atención a esos niños que quedaron atrás, sino que, bueno, el niño tiene que, sí o sí, ponerse las pilas a estudiarse las multiplicaciones, porque debemos avanzar. Y resulta que a través de esta evaluación formativa, nosotros buscamos estrategias y métodos que nos permitan a nosotros orientar a ese niño que tal vez no ha cumplido la competencia de la multiplicación y que a través de la evaluación formativa buscamos otros medios para adaptarse y por ende cumplir su competencia. Sin embargo, vemos que es un trabajo más arduo el tener al docente avanzando con el grupo y con cierta cantidad de estudiantes que aún no han cumplido la competencia. Sin embargo, la idea es que sea continuo para que el niño logre la competencia. Luego tenemos la evaluación según su extensión. Tenemos la evaluación global, que nos dice que se pretende abarcar todos los componentes, es decir, la evaluación que hacemos a lo largo, por ejemplo, de un año escolar, de un lapso, de un periodo. Y luego tenemos la evaluación parcial, que la evaluación parcial me permite valorar determinados componentes. ¿Esto qué queremos decir? Que esa evaluación parcial nosotros la vamos a hacer cada determinado tiempo con el fin de ver la evolución que hay en cierto grupo de estudiantes. Luego tenemos, según su momento de aplicación, tenemos que la evaluación inicial, pues, se realiza al inicio de un curso académico. Esa puede ir de la mano con la evaluación diagnóstica. Luego tenemos la evaluación procesual, que nos dice que consiste en la valoración a través de una recogida continua de datos. Es decir, esta, por lo menos las profes, las maestras de primaria, ellas la llevan a cabo de manera constante porque ellas van recogiendo datos e información de manera diaria, de manera constante, ellas van revisando y así llevando un registro diario de cada estudiante. Entonces, esto me permite valorar a través del tiempo, pues, cómo ha sido la evolución del estudiante. Y luego tenemos la final, que es la recogida de datos al finalizar un periodo.
Pero ¿cuáles son las funciones de la evaluación? Allí tenemos la evaluación como control. Nosotros decimos que entonces vamos a realizar cierta cantidad de evaluaciones en nuestra planificación y allí nosotros nos damos cuenta que controlamos cada uno de los contenidos y la manera en cómo vamos nosotros desarrollando ese tipo de evaluaciones y qué estrategias de evaluación nosotros vamos a desarrollar. Luego tenemos la función pedagógica, es decir, aquí nosotros a través de nuestra praxis pedagógica, pues vamos orientando al estudiante y preparándolo para el momento de presentar dicha evaluación. Luego la orientadora. Esta función orientadora me permite a mí, así como la evaluación que acabo de mencionar, formativa, pues este tipo de evaluación me permite a mí orientar al estudiante para una mejora en sus estrategias de aprendizaje. Luego tenemos la función diagnóstica, que, como ya mencioné, es un beneficio que tiene tanto el docente como el estudiante. Luego, la pronóstica. Cuando nosotros hablamos de esta función específicamente, es porque nosotros como docentes, mientras estamos en nuestra praxis, mientras nosotros estamos en clase, nosotros ya nos damos cuenta de que el estudiante va adquiriendo el conocimiento, va aprendiendo y va entendiendo, ¿sí? Porque si nosotros explicamos, por ejemplo, divisiones y ponemos 3 ejercicios en pizarra para que los niños lo resuelvan, y si vemos a los niños dándose contra el cuaderno es porque el niño no entendió. Entonces buscamos la manera de explicar nuevamente, ¿verdad? Y aquí pues nosotros vamos pronosticando. ¿Y qué es pronosticar? Adelantarnos un poco a lo que puede pasar. Si yo hago la evaluación y yo veo que los niños todavía, en su gran mayoría, no resuelven la división en clase, pues yo no puedo hacer una evaluación porque ya estoy pronosticando de que los niños pues no van a resolver esas divisiones de manera correcta. Bien, entonces, a medida que nosotros vamos desarrollando las clases, pues nosotros nos vamos dando cuenta de cómo va el proceso de aprendizaje del estudiante. Luego tenemos la formativa, que fue la que acabé de mencionar también, que es ese proceso en el cual seguimos de manera continua dándole aprendizaje a los estudiantes y que a través de la retroalimentación se me da ese tipo de evaluación. Ahora les pregunto yo, en una de las últimas funciones que nos aparecen allí, tenemos la función de la motivación. Yo quisiera que ustedes me dieran aquí cómo, la opinión de cómo influye la motivación en la evaluación. Buenos días, compañeros, buenos días, profe. Pues influye en el ánimo y el interés que le pone el estudiante o el niño a la clase, también en las metodologías que pues como docente nosotros utilizamos y también depende, o sea, el estado de ánimo que pueda tener el niño también en el momento de tener la clase y bueno, ya depende también de las estrategias que nosotros como docentes utilicemos, porque esa parte lúdica que mencionaba ahorita la compañera pues es importante y nosotros pues tenemos que estar como a la vanguardia, actualizados en ese tipo de metodologías en cuanto a la didáctica. Muy bien, aquí en el tema de la motivación influye un montón de elementos que si nos quedamos aquí se nos puede llegar el domingo y todavía continuamos aquí, porque sencillamente la motivación no se enfoca solamente en las estrategias que el docente usa, porque podemos ser muy lúdicos y podemos llamar la atención y como lo dice la propia ya, despertar al niño para que el niño se motive y pueda participar y se pueda interesar por la clase. Pero también tenemos del otro lado elementos externos a nuestra clase como situaciones familiares, entornos que también influyen en la motivación del niño y que también nosotros enfrentamos en el aula de clase, aunque sean elementos externos y que nosotros podemos tener las mejores estrategias didácticas para evaluar, pero resulta que también tenemos esta situación que el niño presenta y que también influye en su motivación, porque si, por ejemplo, yo tengo un niño que el niño me llega sin cenar y sin desayunar, pues el niño aquí, así estemos jugando la estrategia, el niño no se va a involucrar ni va a entender, y aquí es donde nosotros también jugamos un papel fundamental
porque nosotros en el aula no es que somos, así sea el docente más conductista y que sea más dador de clase, en la actualidad tenemos que cumplir funciones que no solamente se centran en lo académico, sino que también debemos buscar motivar a esos niños en relación a la evaluación con no solamente lo académico, sino también que nosotros aquí luchamos con otras situaciones que el niño viene viviendo y que nosotros debemos manejarlas también para motivarlos y que eso se vea reflejado en el proceso de evaluación. Tenemos la evaluación con base a los objetivos. Nos dice que permite analizar el cumplimiento de metas propuestas. Nosotros en nuestra planificación, pues siempre nos centramos en unas metas, en unos objetivos o en unas competencias específicas que el estudiante debe seguir y para eso, pues nosotros las planteamos al inicio de un periodo, de una semana, de un tiempo estimado. Orienta el proceso educativo. Nosotros nos permite que la evaluación oriente lo que el estudiante debe aprender. Bien, muchas veces escuchamos a estudiantes que me dicen, ajá, pero ¿para qué me sirve a mí aprender raíz cuadrada si yo voy a estudiar medicina? Y eso lo escuchamos con mucha frecuencia, ¿bien? Y aquí podemos orientar al estudiante que el proceso de educativo y de evaluación no se centra en lo que sencillamente vamos a estudiar, sino que esto nos permite a nosotros ser seres integrales, ¿bien? Porque es que el médico no solo tiene que saber de medicina, sino el médico también tiene conocimientos de otras áreas, ¿bien? Se limita a una comprobación de resultados. Pues, tenemos que la evaluación que se realiza con base a objetivos, yo busco obtener resultados. Es decir, ¿el niño aprendió o el niño no aprendió? ¿El niño lo evidenció o no? Y aquí nosotros sencillamente tenemos que centrarnos en el resultado, si se logró o no se logró. Cada conducta estudiante-docente nos dice que conlleva a replantear objetivos o proceso de evaluación. ¿Qué queremos decir con esto? Que la conducta del estudiante pues me lleva a que yo puedo tomar decisiones, así como el desarrollo que se me dé de la clase. Por eso lo decía al inicio del encuentro. Dependiendo de cómo nosotros planteemos las estrategias y nuestra planificación, nosotros podemos ser flexibles con nuestra planificación y si consideramos que la estrategia no fue la más acorde, pues nosotros debemos replantear esos objetivos para poder lograr lo que la meta o el objetivo que tenemos nosotros. La evaluación para el desarrollo de potencialidades a través de la competencia. Nosotros tenemos algunos principios de la evaluación por competencias. Primero, el principio de coherencia. Nos habla de la similitud de las tareas de integración de la competencia y las utilizadas en la evaluación formativa. ¿Qué queremos decir con esto? Nosotros tenemos una competencia que nos planteamos en nuestra planificación, una competencia que está súper redactada, nosotros la tenemos más que entendible lo que queremos lograr, pero resulta que esto debe ser, ir de la mano con la evaluación formativa, es decir, todo eso que nosotros queremos lograr, esto sí o sí debe llevar una evaluación formativa, es decir, que sea continua, que sea constante durante el periodo que vamos a desarrollar. Luego tenemos la globalidad. Nos dice que la evaluación de la competencia se realiza por sucesivas tareas de integración que solicitan la movilización estratégica de todos los componentes. Es decir, aquí no solo involucramos a los estudiantes, sino que involucramos docentes, involucramos recursos. Cuando nosotros vamos a cumplir una competencia a nivel educativo, nosotros involucramos todo nuestro entorno y por ello se realizan muchas tareas que a nivel estratégico nos llevan a cumplir la competencia. Luego, el significado. La evaluación debe marcarse en contextos de realización. Los estudiantes deben sentirse responsables de su propia evaluación. Es decir, aquí es como la función del docente facilitador, en el cual nosotros les damos a ellos herramientas, les transmitimos algunos conocimientos
y a través de un proceso como estrategias de aprendizaje que el mismo estudiante desarrolla, pues nosotros hacemos al estudiante responsables de su propia evaluación. Nosotros facilitamos estrategias, elementos que le permiten a él poder aprender y que no solamente es el docente el responsable de lo que es la praxis pedagógica, sino que el estudiante juega un papel fundamental. Luego tenemos la evaluación para el desarrollo de potencialidades a través de competencias. Nos dice que la evaluación lleva un dinamismo, ¿bien? Y contempla diversas dimensiones que le permiten a los agentes educativos involucrar a la sociedad, que le permite hacer y utilizar diferentes medios para poder nosotros evaluar. La retroalimentación es una herramienta sumamente fundamental, tanto a nivel de la evaluación cualitativa como cuantitativa. ¿Por qué? Porque es que no podemos ser aislados un contenido de otro, sino que sencillamente nosotros a través de la retroalimentación le damos sentido a todo el proceso que nosotros llevamos. Luego nos dice, reconoce las potencialidades, las inteligencias múltiples y las zonas de desarrollo próximo al estudiante. Si nosotros en la actualidad involucráramos las inteligencias múltiples, les aseguro que salieran a flote muchos estudiantes con diversas habilidades y destrezas que les podemos potenciar. Pero resulta que en muchos planteles educativos no las utilizan. Primero, para esto, debemos, para el uso de las inteligencias múltiples, debemos formar al docente bajo este concepto de inteligencias múltiples. Cuando el docente conoce a cabalidad de qué tratan las inteligencias múltiples, se plantea nuevas competencias y al momento de plantearse nuevas competencias permite de que los estudiantes puedan desarrollar habilidades y destrezas y nosotros enfocarnos en las habilidades y destrezas de los estudiantes, no en las debilidades, porque podemos tener un estudiante, a ver, es auditivo, pero resulta que en el área de matemáticas es el área que más se le complica. Y aquí el estudiante puede desarrollar bajo las inteligencias múltiples medios para que se le pueda facilitar esta área. Bien, luego nos dice que está basada en criterios y evidencias consensuadas socialmente. Es decir, busca que a través de la competencia, pues, el estudiante se sienta más acorde a la realidad. Y busca la concienciación de los logros y aspectos a mejorar. Es decir, que tengamos claro, no solamente el estudiante, sino también el docente, de que seamos conscientes de que así como tenemos logros y podemos desarrollar nuevos conocimientos, también hay elementos que son para mejora, tanto del estudiante como del docente. ¿Y qué me permite esto? Pues que esos aspectos a mejorar se les da una atención y se buscan medios nuevos para lo que es el logro de esta competencia. Ahora les pregunto yo, ya vimos un poco sobre la didáctica, sobre lo que es la evaluación y me gustaría que cada uno opinara sobre la evaluación como proceso didáctico, porque vemos que a través de la evaluación nosotros emitimos un juicio de valor, ¿verdad? Ok, emitimos ese juicio de valor y sabemos que este proceso de evaluación va de la mano con estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizaje, así como también estrategias de evaluación. Pero ahora pregunto yo, tenemos aquí la evaluación como un proceso didáctico. ¿Y cómo creen ustedes, bajo el área en el que ustedes se desenvuelven, que podemos tener a la evaluación como un proceso didáctico? Porque resulta de que nosotros a lo largo de la historia hemos asumido la evaluación como ese proceso de nerviosismo. Muchos estudiantes se ponen nerviosos al momento de, no solo ni siquiera de una exposición, así sea de un examen, así sea de cualquier tipo de evaluación, hay estudiantes que tienden a colocarse nerviosos porque pareciera que fuera
el único medio que nosotros tenemos para comprobar y sabemos nosotros lo que estamos de este lado, que este examen no es el único medio para nosotros comprobar el aprendizaje del estudiante, porque nosotros podemos tener al estudiante que durante toda la clase levanta la mano e interviene, participa, usted se da cuenta que el niño maneja el tema, que entendió lo que usted explicó, que pasó a la pizarra, que el niño resolvió los ejercicios, que hizo la tarea, y resulta que el niño llegó al examen y no hizo nada. Julis, Perla, Ana, ¿alguna quiere Bueno, aportar? profe, le puedo dar una conclusión de lo que usted está dando clase allí. Le digo que la didáctica, la evaluación es muy importante porque es una de las herramientas que podemos tener nosotros afianzada para que el niño y nosotros mismos podamos aprender. Muy bien, excelente, así es. Y como lo acabaron de decir aquí la profe, pues se han dado cuenta cómo los niños también pueden dar bajo otro método de evaluación. Bien, bien, señoritas, las que están conectadas y las que tengo aquí de manera presencial, ya la clase se me está terminando. Con esto cerramos el encuentro del día de hoy. En plataforma tienen la actividad 2 y la actividad 3.